muchachos, el día de hoy vamos a ver un video donde les muestro el tema de la hoja. La hoja es algo fundamental en todas las plantas y la hoja se origina especialmente de la semilla. Aunque existen diferentes categorías, la hoja representa muchas funciones. ¿Qué es una hoja y para qué sirve? Bueno, la hoja es un órgano que está ubicado en todas las plantas y la función principal es la de transformar la savia bruta en savia elaborada. La savia bruta es todo lo que come la planta. La planta come por medio de la raíz. Ustedes saben que la planta puede absorber agua y minerales del suelo. Los lleva a través de los tejidos de conducción hacia las hojas y es en las hojas, por medio de la fotosíntesis, que estos minerales y esta agua son transformados hacia azúcares en forma de glucosa, que es el principal elemento que come toda la planta. Ok, y las categorías de las hojas pueden ser de 5 tipos. Las hojas que son cotiledonales o que son cotiledones, esas hojas ya vienen inmersas en la mayoría de las semillas. Por ejemplo, en las semillas que son monocotiledóneas viene ya una hoja. En las semillas que son dicotiledóneas vienen 2 hojas, como en el caso del frijol. En este caso ya vienen 2 hojas inmersas en la semilla. La siguiente clasificación o categoría son las hojas denominadas catáfilas. Las catáfilas son aquellas hojas, como en el caso de un ajo o de una cebolla. Todas esas hojas que envuelven y hacen un bulbo son hojas de protección, son hojas que protegen al meristemo. Y recuerden ustedes que el meristemo es el lugar o el sitio de alta actividad celular donde se va a producir un órgano floral. La categoría número 3 son hojas que se conocen como nomófilas u hojas propiamente dichas. O sea, son las hojas que nosotros conocemos, que son verdes, que pueden estar en la parte aérea de la planta. Otro tipo de hojas son las ipsófilas o brácteas. Las ipsófilas o brácteas son hojas modificadas por el ambiente y normalmente tienen una función bien importante: proteger una estructura floral. Como por ejemplo pueden ser las hojas del maíz, las hojas que envuelven la mazorca del maíz, esas son brácteas. El otro tipo de hojas son las antófilas o piezas florales que intervienen en la reproducción. ¿Como cuáles? Como los pétalos y los sépalos en una flor. Ahí estamos viendo físicamente este tipo de hojas, que son transformadas o que son modificadas también por el ambiente. Bueno, la hoja tiene diferentes partes. Vamos a observar de la parte más externa a la parte más interna, la parte del haz y la parte del embés. En el haz vamos a encontrar una cutícula. La cutícula normalmente está formada por sustancias de origen aceitoso o inclusive ceroso. Por debajo de la cutícula vamos a encontrar la epidermis. Es un conjunto de células en forma como de tabiques bastante grandes. Estas células son muy sensibles, por eso es que la cutícula protege a este tipo celular. Por debajo de la epidermis encontramos el mesófilo en empalizada. Característica principal de este tejido del mesófilo en empalizada es que posee grandes cantidades de cloroplastos. Y otra es que la forma que adopta son en forma de bastones o en pequeños palitos. Por debajo de ese tejido vamos a encontrar el tejido esponjoso. Son células bastante grandes y circulares que tienen bastantes espacios entre ellas, lo cual permite que haya un flujo de oxígeno y de CO2. Recuerden que aquí en este tejido, en el mesófilo en empalizada, es donde se lleva más abundantemente el proceso de fotosíntesis y por medio de la fotosíntesis se origina el oxígeno, que es expulsado hacia el exterior de la planta y hacia el interior de la planta ingresa el CO2, que es producido por todos los animales de este planeta. Por debajo de la hoja vamos a encontrar el haz. En el embés vamos a encontrar una epidermis inferior
donde se forman los estomas. Un estoma es un poro que puede estar cerrado o puede estar abierto y es formado por células guarda, dos células guarda. Estas células guarda pueden expandirse o pueden contraerse dependiendo de la temperatura y de la luz. Si hay suficiente luz y suficiente temperatura, el poro mantiene una apertura. ¿Por qué? Porque las células guarda están excitadas y están extendidas, pero cuando se contraen, entonces el poro se cierra. Y esto sucede cuando no hay suficiente luz. Bueno, de manera muy general, las hojas tienen la función de realizar la fotosíntesis. Este es un tema que ustedes ya habían estudiado en clase, que se les había pedido que estudiaran qué etapas y qué sucedía en el proceso de fotosíntesis. Bueno, de manera muy general, la fotosíntesis es el proceso en que la planta transforma la luz del sol en energía química, o sea, en carbohidratos. Y bueno, la fotosíntesis está englobada en dos etapas, la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa, lo único que sucede es que el agua se fotoliza. La molécula de agua se rompe y entonces se forman protones, electrones y se forma oxígeno. Los protones y los electrones se acumulan para formar energía metabólica en forma de ATP. En la fase oscura, ese ATP es utilizado para romper las moléculas de CO2 y empezar a formar cadenas de 6 carbonos para así formar, al final de cuentas, el azúcar más sencillo, que es la glucosa. Bueno, ¿cuáles son las partes de una hoja? Esto ya lo saben ustedes también. La hoja es un limbo, es un tejido bastante extendido y que normalmente se encuentra turgente. El limbo es todo el foliolo, toda el área verde que encontramos en el interior de este órgano. El haz es la parte superior de la hoja y el embés es la parte de abajo. Casi todas las hojas tienen este pequeño tallito al cual se le denomina peciolo o en algunos casos también se le denomina como pedúnculo. El pedúnculo o el peciolo siempre se agarra o está adherido a un pequeño tallito. A ese pequeño tallo y el peciolo vamos a encontrar una estructura como si fuera una soldadura. A eso se le conoce como vaina. La vaina entonces es el punto de unión entre el peciolo y el tallo o la rama de una planta. ¿Ok? El limbo, decíamos, es la parte laminar, que puede ser, o que en la mayoría de las plantas es verde, es ancha, por la parte de arriba se llama haz, por la parte de abajo se le llama embés. El limbo tiene muchas estructuras, las partes de las orillas, a los cuales se les conoce como bordes. Tiene pequeñas venaciones, una vena primaria y nervaduras secundarias. También tiene un ápice, que es la punta, y tiene una base, que es la encargada de darle la diferente forma a cada una de las hojas. El peciolo o el pedúnculo es muy delgado, es un pequeño tallo que puede ser corto, puede ser largo, puede ser plano o también cóncavo. Y bueno, ese pequeño peciolo tiene la capacidad o tiene la función de estar nutriendo a la hoja para que se lleve a cabo ese proceso que decíamos que se llama fotosíntesis. Las hojas también en algunas ocasiones no presentan esta estructura y en ese momento son llamadas hojas sésiles o hojas sentadas, cuando no presentan este peciolo. Ok, aquí vemos algunas otras representaciones de hojas. La lámina
el peciolo, una yema, que es un punto de crecimiento lateral, y por aquí abajito vemos una vaina, es como un ensanchamiento del peciolo que se une al tallo o a la rama de una planta. Entonces, si la hoja tiene peciolo, se llama hoja peciolada. Si la hoja no tiene peciolo, se le llama hoja sentada o sésil. Si la hoja no tiene peciolo, pero no está sentada o no está sésil, sino que está abrazando a un tallo, se le va a llamar abrazadora. Ok, ¿qué es la vaina? La vaina les decía que es la estructura que se encuentra pegado al tallo o a la rama de una planta combinada o unida totalmente al peciolo. Esa estructura lo que ayuda simplemente es a que las hojas estén unidas y no se caigan fácilmente de esa posición en la cual se encuentran. Bueno, existen, como les decía, diferentes formas y tamaños en las hojas, que pueden ser muy variantes dependiendo del cultivo o dependiendo la planta de la cual estemos hablando. Vamos a observar en algunas leguminosas que tenemos hojas de este tipo. A este tipo de hojas se les llama hojas compuestas. Todo esto es una sola hoja, ¿vale? Esta hoja compuesta está formada por un peciolo, que es este pequeño tallito que está en medio. Bueno, más bien es de aquí del tallo o de la rama hacia la primera inserción del primer grupo de foliolos. Cada una de estas hojillas son foliolos, ¿sí? Foliolos, el peciolo es de la inserción de aquí del tallo hacia el primer grupo de foliolos, y de aquí hacia arriba se le va a llamar raquis, ¿vale? Entonces el raquis es de la primera inserción de foliolos hasta el término, este pequeño tallito, ese es el raquis. Y el peciolo es de donde inicia el raquis a la unión del tallo o de la rama, ¿sí? El peciolo entonces es más corto que el raquis, y entonces estas pequeñas hojuelas se les llaman foliolos. En conjunto esto es una hoja. Estas hojas normalmente, les decía, las vamos a encontrar en la familia Fabaceae, o sea, en la familia de las leguminosas. Estas son hojas que pueden ser de diferentes formas, pueden poseer diferentes estructuras, que algunas de ellas ya las hemos visto, como por ejemplo los nectarios. Los nectarios, ustedes saben que son estructuras que producen sustancias azucaradas y que ayudan a la atracción de insectos polinizadores. Ok, vamos a ver entonces la primera clasificación de hojas simples. Las hojas simples son las más abundantes en las plantas, sin embargo no son las únicas. Vamos a tener hojas ovales, hojas lineales. Este caso es muy característico en cereales. Las hojas elípticas, esto es muy característico en árboles, principalmente frutales. Hojas acorazonadas, este tipo de hojas las presentan muchas malezas o plantas que tienen sustancias alelopáticas, inclusive plantas que tienen sustancias que son insecticidas naturales, como en el caso de las higuerillas. Las hojas peltadas, que son más características en plantas ornamentales. Hojas lanceoladas, que son muy parecidas a las que encontramos en los cereales, pero son más cortas. Las hojas sagitadas, que tienen esta forma casi como de corazón. Y las hojas aciculares o acículas. Este tipo de hojas las vamos a encontrar en árboles, principalmente como los pinos, ¿sí? Todas esas hojas que son como pequeños palitos picudos son acículas. Inclusive las espinas de algunas plantas pueden ser hojas modificadas en forma de acículas. Ok, dentro de las hojas compuestas que les decía, cada hoja está formada por diferentes foliolos. Vamos a encontrar hojas imparipinadas y hojas paripinadas. ¿Cuál es la diferencia entre una hoja imparipinada y una hoja paripinada? Pues que una hoja imparipinada termina en impar y una hoja paripinada termina en par.
Esa es la única diferencia, el término de la hoja. En impar, imparipinada, y en par, paripinada. Hay hojas que son compuestas, pero que solamente poseen 3 foliolos. Se llaman trifoliadas sagitadas. ¿Por qué? Porque no tienen peciolo. Y las trifoliadas pinnadas. Esta es exactamente lo mismo, pero la única diferencia es que aquí sí tenemos en la base un peciolo, otro peciolo, otro peciolo. Aquí no hay presencia de peciolos. Los foliolos están pegados directamente a el raquis. Tenemos este tipo de hojas también que son bipinnadas, o sea, es exactamente 2 hojas o 4, 2 hacia un lado y 2 hacia otro, de este tipo, imparipinnadas. Y aquí se va a llamar entonces hoja bipinnada. Hojas palmeadas o digitadas también, como en el caso de la marihuana. Y hojas tripinadas. Este tipo de hojas normalmente lo vamos a poder observar en el garbanzo. Son diferentes ramificaciones que se dan de hojas compuestas. Bueno, y existen muchísimas otras clasificaciones, dependiendo el tipo de nervadura, la disposición de los foliolos, el borde, el limbo, el ápice, el margen y la base. Vamos a ir viendo cada una de estas clasificaciones para que ustedes vayan adoptando algunos nombres de estas hojas que van a encontrar en la mayoría de las plantas. Bueno, en base a su nervadura, ya dijimos que las nervaduras son estas pequeñas venaciones que vemos aquí, que pueden ser alargadas, que pueden ser paralelas, que pueden ser en forma de palma, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sus diferentes tipos de nerviación van a dar origen a un nombre específico para cada hoja. En el caso de la letra A son uninervias. ¿Por qué? Porque solamente se tiene una nervadura central. Las nervaduras que tenemos aquí a las orillas casi son invisibles. Es por eso que se le llama hoja uninervia. Las hojas curvinervias son aquellas que tienen una nervadura central, pero las nervaduras secundarias están como curviadas. No sé si se alcanza a ver en el video, son en forma curviada. Hay otro tipo de hoja muy parecida a la letra A, que es la paralelinervia. Es una nervadura central bien diferenciada y nervaduras laterales paralelas a la nervadura principal. Este otro tipo de hoja, que es pinanodervia, es en el caso como de los pinos, algunos pinos tienen una nervadura principal y nervaduras laterales casi curviadas, no son tan curvas como acá. Y las nervaduras o la hoja palmodonervias, es como si fuera una palma. En el caso de la hoja de una palma tiene 5 nervaduras en forma como de mano extendida. Ok, en base a la disposición de las hojas. La disposición de las hojas se le llama filotaxia. La filotaxia es cómo se distribuyen las hojas alrededor del tallo o de una rama. ¿Sí? Bueno, vamos a ver una hoja alterna. Hoja alterna. ¿Qué es una hoja alterna? Tenemos una hoja aquí, una hoja acá, aquí, acá. Es como en forma de zigzag. La inserción de las hojas en el tallo es como si fuera un zigzag. A esta forma se le llama hojas alternas. Hojas opuestas, una hoja de un lado, en el mismo punto, una hoja. ¿Sí? Alternadas, una en contra de la otra. Hojas alternas. Hojas verticiladas, de un mismo punto pueden hacer 3 o 4 o 5 hojas. Acá hay otro punto, hay otras 4 hojas, otro punto, otras 4 hojas, otro punto, 4 hojas. ¿Vale? Hojas verticiladas. Hojas decusadas. Las hojas decusadas son aquellas que están así como chuecas. Están encontradas, pero no tienen una distribución como en el caso de las hojas opuestas. ¿Sí? Están girándose, van girando conforme se van insertando en el tallo.
Hojas dísticas. Las hojas dísticas son aquellas que no tienen una forma bien definida y que normalmente las vamos a ver en los pinos, ¿vale? Son hojas puntiagudas, muy delgadas y que se insertan a través de la rama. Hojas equitantes. Las hojas equitantes son, por ejemplo, en el caso de los magueyes, esas hojas que se insertan como si fueran pues una sobre otra, ¿no? Hojas imbricadas. Las hojas imbricadas son como en el caso de el cultivo de la piña. El cultivo de la piña tiene hojas imbricadas. ¿Por qué? Porque son hojas que están apiñonadas, o sea, hojas que se encuentran alternas dentro de una misma estructura. Y las hojas fasciculadas son aquellas que nacen de un mismo punto, son muy delgadas y que entre ellas puede haber poca variación, como en el caso de una cebolla o en el caso de un ajo, tienen hojas fasciculadas. Ok, el nombre de hojas en base a su borde. Cuando el borde no tiene ninguna hendidura, es totalmente liso, entonces son hojas enteras o lisas. Cuando la hoja tiene aserraciones o bordes o hendiduras, se dice que son hojas aserradas. Pero hay otro tipo de hojas que podemos confundir con una sierra. La sierra es como si fueran dientes, como en el caso de un animal. En el caso de la letra C, que es una hoja dentada, son más puntiagudos las cerraduras, los pequeños bordes que tiene ahí. Esa es la única diferencia. Este es como un cuchillo y este es como si fuera un pico. Y acá son hojas festonadas, no tienen tanta aserración las hojas, son más así como bordes más hundidos y es por eso que se da esa variación a hojas festonadas. También tenemos hojas lobuladas. Las hojas lobuladas son aquellas que tienen sus contornos más alargados y que pueden tener diferentes variantes, ¿no? Hasta, por ejemplo, este tipo de hojas que son runcinadas. Son hojas poco vistas en la naturaleza, pero existen. En base a su limbo vamos a tener hojas ovaladas. ¿Sí? Aquí vemos la forma oval, una hoja ovalada. Esta es una hoja elíptica. La hoja elíptica es un poquito, si ustedes lo ven aquí abajo, es un poquito más alargada, no es tan redondeada de aquí abajo, es más alargada. En la parte de arriba es prácticamente igual que una hoja ovalada, pero la variante va a ser aquí abajo en la base. Vean ustedes, ahí vemos que es un poco más alargada. Hoja lanceolada. La hoja lanceolada es alargada y en forma de pico en la punta. Y la hoja acorazonada casi formando la forma de un corazón. Hoja arriñonada, pues se llama arriñonada porque tiene esa forma de un riñón. Hoja aciculada, como en el caso de los pinos, es una hoja muy delgada y termina también como en forma de una lanceta. Hojas escamosas, muy presentes también en algunos tallos comestibles, y las hojas cupresoides o sagitadas. Hojas en base a su ápice, o sea, a su punta. Si están puntiagudas, estas hojas se les van a llamar hojas apiculadas. Si no están tan puntiagudas, pero sí tienen un ligero pico, se llaman hojas mucronadas. Y aquellas que no tienen pico, sino que tienen una hendidura en la parte final de su ápice, se les va a llamar hojas escotadas, formando un escote en la punta. Otro tipo de hojas donde se ve que se le dio como un corte en la punta son hojas truncadas. Hojas con un pequeño escote se les llama retusadas, y las hojas convencionales que vamos a encontrar en la mayoría de las plantas son hojas obtusas. Hojas en base, su clasificación por su base y su peciolo.
hojas pecioladas, tienen un peciolo. Hojas subsentadas, o sea, su peciolo es tan pequeño que casi no se observa. Y las que no tienen peciolo dijimos que se llamaban hojas sésiles o sentadas. Las hojas que tienen en forma de pétalos se llaman hojas peltadas, y las hojas perfoliadas. Las hojas perfoliadas son aquellas que el tallo las atraviesa. Ok, las hojas también reciben un nombre específico o característico en base a cómo se adhieren al tallo. Si la hoja no tiene ninguna forma de adhesión al tallo, sino que la propia hoja está unida sin ninguna estructura, se le llama hoja sésil o sentada, ya lo habíamos comentado. Pero si la hoja tiene una estructura que envuelve al tallo, que lo abraza, entonces es una hoja envainadora o envainante. Cuando hay dos hojas que se unen y también envuelven, pero menos al tallo, se le llama una hoja decurrente. Y cuando tienen una vaina muy gruesa, muy prominente, se les llaman hojas ócreas. Este tipo de estructuras donde el tallo atraviesa las hojas pueden ser de dos tipos: conado perfoliada y amplexicaule, o las hojas liguladas, que son características en los cereales, y las hojas perfoliadas, que son las que les decía que existen en muchas plantas que son para casa. Ok, pero también las hojas, a través de la historia, a través del tiempo, se han modificado en piezas florales, en zarcillos, en escamas, en espinas, en axidias y en filodios. A este tipo de modificaciones, a la gran mayoría se les llama brácteas, hojas modificadas por el ambiente. Y también piezas florales, por ejemplo, en algún momento los estambres, los carpelos, los pétalos, los sépalos también fueron hojas, pero se modificaron para llevar a cabo una función diferente a lo que hace una hoja convencional. Los zarcillos, por ejemplo, que encontramos en las especies de las cucurbitas, esos zarcillos que son extensiones del tallo, pues en algún momento fueron hojas modificadas que se transformaron a este tipo de filamentos cilíndricos y que tienen una funcionalidad de dar soporte a las plantas, como en el caso de la uva, del chayote, de la calabaza, inclusive del frijol. Ayudan para que la planta se mantenga erecta, que se mantenga en una posición para que capte mayor energía solar. Las escamas o las catáfilas que encontramos, les decía, en aquellos bulbos que son carnosos, como las cebollas o como los ajos, también son hojas que protegen a una estructura, de crecimiento o yema. Entonces también son hojas modificadas por el ambiente. O las espinas que vamos a encontrar en las cactáceas, o inclusive espinas foliares que encontramos en los rosales, son hojas modificadas, se han ido modificando por propia evolución. En el caso de los cardos, de las cactáceas, de los abrojos, de muchas plantas que encontramos de manera silvestre. Las axidias, que son hojas en forma de recipiente o jarra, que también las vamos a encontrar en plantas que son herbívoras, insectívoras, que comen insectos y que tienen esa funcionalidad de hacer la atracción de insectos para que la planta pueda comer. Ok, muchachos, déjenme pongo un poquito la luz. El día de hoy culmino con la presentación de hojas y en el próximo video esperamos ver la participación de más compañeros con el tema del tallo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.